Hoy conversaré con Eduardo Klein, biólogo marino, profesor e investigador de la Universidad Simón Bolívar y también hoy en día del Instituto Marino en Australia. Eduardo ha estado en otras oportunidades aquí con nosotros. Esta vez lo vamos a tener a la distancia gracias a las tecnologías y siempre cerca porque está pendiente de nuestros ecosistemas, especialmente los marinos. Y eso va a ser el tema, nuestros recursos naturales, nuestros recursos marinos, oceanográficos y los ecosistemas. A propósito de lo que está ocurriendo en el Parque Nacional Morrocoy. Gracias por compartir con nosotros. Gracias, Eduardo, por estar siempre con Venezuela. No, muchas gracias, María Eugenia, por la invitación. Muy contento de estar de vuelta acá en el canal Vale TV. Lamentablemente no en los estudios del canal, pero sí conectado a través de las tecnologías informáticas. Y también quiero aprovechar la oportunidad para agradecerte y agradecerle a todas las personas del canal su empeño en divulgar nuestros recursos naturales, en especial los recursos marinos que pareciera hoy en día que están sometidos a una serie de presiones y problemas que podrían poner a riesgo su existencia misma, ¿no? Entonces, muchas gracias por la invitación. Eduardo, dada tu especialidad y el tiempo en que estás trabajado en estas investigaciones en diferentes partes del mundo y en especial en Venezuela, ¿a qué se debe o qué origina la mancha o las manchas? Porque han aparecido otras recientemente desde que tú y yo conversamos o iniciamos esta conversación a la distancia. ¿A qué se deben esas manchas que han aparecido en nuestro Golfo Triste, en Falcón? ¿Qué las originó? ¿De qué se trata este derrame petrolero? ¿Cómo se le ha hecho seguimiento a través de imágenes satelitales? Comparte un poco con nosotros tu investigación y el seguimiento que le has hecho a este tema tan importante, porque lo primero que tenemos que cuidar son nuestros recursos naturales. A principios de este mes de agosto comienzan a aparecer imágenes en las redes sociales sobre un posible derrame en la zona de las playas de Boca de Aroa y el Parque Nacional Morrocoy. Entonces, utilizando imágenes de sensores remotos de diferentes satélites, me dediqué a buscar hacia atrás a ver si encontraba algún indicio del origen de ese derrame. Y por otro lado, tratar de entender un poco por qué había, digamos, el empeño de tratar de asociar un derrame a un buque que había presentado un comportamiento errático en frente de las costas de La Guaira, como a 65 kilómetros enfrente de La Guaira. Y que suponía que era el causante de este derrame. Revisando las imágenes de satélite y viendo el comportamiento de la mancha utilizando modelos de dispersión, llegamos a la conclusión de que efectivamente el derrame no pudo ser causado por este barco, dado que el modelo predice en cualquier condición que la mancha en caso de haber ocurrido un derrame, la mancha se hubiera desplazado hacia el noroeste y no hacia el suroeste, donde estaba el Parque Nacional Morrocoy. Luego existe una imagen de satélite muy clara de la refinería El Palito del 19 de julio, donde no se observa hidrocarburos en la zona, y luego el 22 de julio aparece una segunda imagen donde se observa una enorme mancha de petróleo enfrente de la refinería. Si pasó algo en la refinería tuvo que haber sido entre el 19 de julio y el 22 de julio, en los cuales en ese momento no hay imágenes debido a la cobertura de nubes de la zona. Siguiendo con el monitoreo de imágenes satélite, esa mancha puede ser observada el resto de los días hasta inclusive el 10 de agosto sobre el Golfo Triste, alcanzando dimensiones de más de 250 kilómetros cuadrados y un frente de la mancha de más de 50 kilómetros de largo. Entonces, desde mi punto de vista, no queda ningún lugar a duda de que el origen de ese derrame fue ocasionado en la zona de la refinería del Palito, enfrente de la playa de la refinería del Palito, donde, como dije anteriormente, el 22 de julio se encontró evidencias de una enorme mancha, observado claramente y sin ningún lugar a duda por imágenes de satélite. ¿Cuáles son los efectos sobre la biodiversidad, las playas afectadas? ¿Cuáles son los efectos sobre el ecosistema marino de toda esta zona de Falcón y si ha llegado a otras zonas? ¿Cómo medirlo? El impacto ambiental. Cualquier derrame de hidrocarburos tiene consecuencias sobre el ambiente donde se vierte, ¿no? En general los hidrocarburos son más ligeros que el agua, por lo tanto flotan, son desplazados por los vientos fundamentalmente, pero una vez que
ese hidrocarburo comienza a estar expuesto a las condiciones atmosféricas ambientales, empieza a degradarse, los compuestos volátiles se evaporan, los compuestos más pesados se aglomeran, puede haber un hundimiento de ese petróleo y otra parte de esa fracción queda en la superficie y se desplaza hacia su lugar final de destino, que usualmente son las playas o los ecosistemas o los sistemas marino-costeros, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del impacto sobre los ambientes es muy variado, ¿no? Desde lo que todos estamos acostumbrados a ver en las noticias, aves impregnadas de aceite, que muchas de ellas mueren o muchas de ellas están sometidas a limpieza de voluntarios. Pero hay efectos tan importantes en los otros ecosistemas, como por ejemplo los arrecifes de coral, donde estos compuestos de hidrocarburos que son tóxicos o que contienen compuestos tóxicos, pueden afectar a estos organismos desde el punto de vista de que los cubren con una capa de aceite si este hidrocarburo se aglomera y se va al fondo, o liberan compuestos que son tóxicos para los organismos. En caso, por ejemplo, de este derrame particular coincide con uno de los eventos de reproducción masiva de arrecifes de coral. Los corales se reproducen todos al mismo tiempo durante pocas horas al año. Es un proceso sincrónico absolutamente asombroso. Y si resulta que este hidrocarburo pasa en ese momento justo cuando está ocurriendo esa reproducción, pues estamos sacrificando toda una cohorte de posibles reclutas de corales que van finalmente a reponer las poblaciones y a restaurar las poblaciones del Parque Nacional Morrocoy, que ha estado afectado durante muchos años por algunos otros efectos. Igualmente, las raíces de mangle se han afectado. Todos los organismos que habitan en esas raíces de mangle, al ser cubiertos por este hidrocarburo, usualmente mueren. Y las praderas de pastos marinos, que son otro componente importante en esta zona del Parque Nacional Morrocoy, también se puede ver afectada por estos compuestos tóxicos que derivan del hidrocarburo. Las playas, si se quiere, son el ecosistema que puede de alguna forma restaurarse y reponerse de forma más rápida por el efecto del dinamismo que tienen las olas, el cambio del recambio de la arena, etcétera, etcétera, ¿no? Y recordaremos un derrame que ocurrió hace algunos años atrás en Higuerote de diésel, en el cual murieron una muy buena cantidad de toneladas de bivalvos, chipichipis, guacucos, y que bueno, esa playa finalmente hoy se encuentra restaurada naturalmente después de que se hizo la limpieza inicial. Pero en el Parque Nacional Morrocoy, siendo los ecosistemas más sensibles, potencialmente afectados, entonces podemos esperar que eventualmente tengamos efectos dentro de los pocos meses siguientes y esperemos que no se prolonguen estos efectos hacia la salud general de los ecosistemas del parque en el futuro. En las redes sociales, en diferentes cuentas, en muchos casos de instituciones, fundaciones o expertos en el tema medioambiental, incluso en tu Twitter, han circulado algunas imágenes satelitales y otras que son fotografías que nos dejan ver un poco la magnitud de este segundo derrame. Pero claro, los especialistas son los que pueden aportarnos información un poco más cierta sobre la magnitud y el desplazamiento de este segundo o tercero, porque mientras estamos conversando ya han salido a la luz otras fotografías y otras imágenes satelitales. Sí, en las redes sociales ha circulado informaciones acerca de una segunda ola o un segundo derrame en la zona del Golfo Triste. Efectivamente, en las imágenes recientes del 10 de agosto todavía se percibe una mancha grande, un poco más heterogénea en el Golfo Triste y que se desplaza hacia el oeste, nuevamente hacia la zona del Parque Nacional Morrocoy, hacia las playas de Tucacas y Boca de Aroa, ¿no? Que se trate de un segundo derrame es muy difícil verlo con imágenes de satélites. Lo que yo sí puedo asegurarte es que a lo largo de estos 20 días, 20 y tantos días, desde que se detectó la primera mancha de petróleo, siempre ha habido en la playa de la refinería del Palito la presencia de hidrocarburos detectable por las imágenes de satélite, ¿no? Y eso puede ser una fuente para cualquier viento que sople de tierra, que es la condición prevaleciente en estos momentos del año. Son estos famosos vientos de caldereta que soplan en la zona, que cuando tienen una intensidad suficientemente grande, pues ese hidrocarburo que está contenido en la playa pues es arrastrado mar afuera. Y una vez que alcanza cierta longitud de la costa, los vientos que vienen del este o del noreste los empujan hacia la zona del Golfo Triste. Entonces, que sí, efectivamente hubo una segunda oleada, pero que se trate de un segundo derrame es muy difícil con imágenes de satélite determinarla. El problema que tenemos aquí con este caso es que hay una falta de información oficial muy importante. No ha habido reconocimiento hasta este momento
del origen del derrame. Si bien la empresa de Petróleos Venezuela y las organizaciones gubernamentales han participado en programas de saneamiento y han hecho reportes de los ejercicios de saneamiento que están haciendo, pues no ha habido la debida información sobre el origen del derrame por un lado, la cantidad del hidrocarburo derramado, el tipo de hidrocarburo derramado, y eso es una información necesaria para tomar las medidas de recolección, de monitoreo y de prevención a futuro. ¿Cómo se puede minimizar a corto, mediano y largo plazo el impacto medioambiental que han tenido este derrame y otros derrames sobre nuestros ecosistemas marinos? En especial, ¿qué va a ocurrir con la riqueza coralina de estos ecosistemas? Como dije, los impactos de los hidrocarburos sobre los ecosistemas marinos son variados y son muchas veces muy importantes, ¿no? Poniendo a riesgo la sobrevivencia de muchas especies y la sustentabilidad de estos sistemas naturales que, repito, son extremadamente sensibles en estos ambientes de ecosistemas tropicales que tenemos en el Parque Nacional Morrocoy. ¿Cómo evitarlos y cómo mitigar las acciones? Bueno, hay tres acciones fundamentales que se tienen que hacer, ¿no? La primera es contener el derrame, contener inmediatamente, y yo creo que PDVSA perdió la oportunidad o no actuó en el momento correcto cuando tenía ese derrame muy cerca de la costa. Como dije anteriormente, se aprecian manchas de hidrocarburo enfrente de la refinería del Palito durante los 20 días que ha durado duró este derrame, o que se supone que duró este derrame. Y ellos han tenido la oportunidad en el momento, apenas se derrame, contenerlo allí para evitar que salga a costa afuera y sea desplazado por los vientos. Eso no se hizo aparentemente. La segunda acción que hay que hacer para minimizar los riesgos es el saneamiento y la recuperación de estos ecosistemas. Entonces, la limpieza de las playas, cosa que se ha hecho, la colocación de barreras, de mopas absorbentes de hidrocarburos que recojan ese hidrocarburo que está en el agua, limpieza de las zonas afectadas, y eso es fundamental para que este hidrocarburo no permanezca en la zona y se degrade y libere esos compuestos que a la larga son igualmente tóxicos, ¿no? Y el tercer punto, que es sumamente importante, es una evaluación, un diagnóstico científico serio, robusto, de la magnitud del impacto. Es decir, lo que yo esperaría ver es un mapa de la región del Golfo Triste con líneas donde diga aquí hubo afectación, aquí no hubo afectación, aquí sí hubo afectación. Y una vez que se determina estas zonas donde realmente fue afectado, se realizan las colectas de muestras que permitan entonces evaluar la concentración del compuesto que está presente allí, el tipo de compuesto que está presente allí, cómo este compuesto afecta a los organismos, y sobre todo se hace el seguimiento en el futuro para poder tomar medidas de manejo correctas para evitar seguir perjudicando el sistema. Te pongo un ejemplo. Suponte tú que tengas una zona del Parque Nacional Morrocoy que fue seriamente afectada, digamos una zona de coral con pastos y manglares, que se determinó bajo este programa riguroso de investigación que sufrió una afectación directa, pues el organismo competente, INPARQUE, en este caso, podría eventualmente decretar un cierre temporal de esa zona para minimizar los impactos adicionales que pudiera estar causando la actividad humana, o restringir, por ejemplo, el consumo de ciertas especies marinas que pudieran poner a riesgo la salud de los habitantes. Entonces, es sumamente importante luego de contener, de limpiar, estudiar y entender exactamente con datos serios, con investigación científica reproducible. El Parque Nacional Morrocoy tiene más de 30 años de investigación científica. Hay una cantidad de información disponible en el cual nosotros hoy en día, si vamos a los sitios correctos y utilizamos las metodologías que se han venido utilizando de forma muy acertada para la evaluación de los recursos marinos, pues podemos determinar a ciencia cierta, con muy buena confiabilidad, cuál efectivamente ha sido ese impacto y cuáles son las medidas que se deben tomar para evitar que ese impacto continúe. Y aunque ha debido ser tal vez la primera pregunta, pero quería entrar de lleno en materia antes porque hay muchas interrogantes sobre lo que está pasando en nuestro Parque Nacional Morrocoy, pues ahora sí te pregunto, ¿qué estás haciendo en Australia? ¿Cuáles son tus investigaciones en el área marina? Coméntanos un poco de tu trabajo allá y tu trabajo que sigue siendo en la Simón Bolívar. Yo soy investigador del Departamento de Estudios Ambientales de la Universidad Simón Bolívar y coordino el laboratorio de sensores remotos de esa misma universidad. Hemos estado trabajando durante muchísimos años en la zona del Parque Nacional Morrocoy, Golfo Triste,
en estudios ambientales en el occidente del país, en el oriente del país, relacionados con la industria petrolera, y utilizando diferentes herramientas para monitorear y evaluar los impactos y el estado actual de las comunidades marinas, especialmente los ecosistemas que están representados en el Parque Nacional Morrocoy, como las praderas de fanerógamas, los bosques de manglar y los arrecifes de coral. Actualmente me encuentro en Australia colaborando con el Instituto Australiano de Ciencias Marinas, que está ubicado en Townsville, aunque por temas de confinamiento estoy en la isla de Tasmania, al sur de Australia. Sin embargo, sigo muy de cerca los sucesos en Venezuela y, por supuesto, continúo con las actividades asociadas a la Universidad Simón Bolívar. Gracias, Eduardo, por haber compartido con nosotros tu conocimiento, tu amor a Venezuela, a nuestros mares, y seguir investigando y trabajando en la difusión de todo lo que acontece en nuestro país y en nuestros ecosistemas. Gracias. No, María Eugenia, muchas gracias a ti por la invitación y estoy nuevamente muy agradecido y muy contento de haber estado contigo conversando aquí en Vale TV. Y quería aprovechar también saludar y agradecer a todas las personas que han estado detrás de este problema, no solamente las personas del canal, sino los profesionales, los voluntarios, los científicos, las personas de las localidades que han mantenido este problema activo, digamos, tratando de solucionarlo, y sobre todo los periodistas que han mantenido el flujo de la información continuo durante todo el tiempo, el interés en momentos en los cuales pareciera ser que estamos tendiendo a estar mucho más aislados. Yo creo que la situación va a cambiar para mejor y nos va a cambiar a nosotros, ¿no? Y yo creo que vamos a entonces entender mejor el valor de estos ecosistemas, vamos a tratar de conservarlos para que las generaciones futuras lo disfruten, nuestros hijos, nuestros nietos, lo hagan como nosotros lo hemos hecho todo el tiempo. Entonces, un gran abrazo desde la distancia y de nuevo muchísimas gracias por la invitación y por favor, cuídense mucho. Amigos, hasta la próxima semana en otro Conversando.